La primera vez que se habló del tren fantasma fue en 1934, cuando un grupo de mineros del pequeño pueblo de Caudal Viejo, en las montañas del norte, desapareció sin dejar rastro. Aquel tren, que supuestamente nunca había existido, fue avistado en la neblina de las vías abandonadas que cruzaban el antiguo paso de montaña. Desde entonces, el tren se convirtió en una leyenda local, una historia que los ancianos contaban en voz baja y que los jóvenes escuchaban con incredulidad, entre risas nerviosas. El paso de los años no apagó la leyenda, al contrario, la envolvió en un aire aún más macabro. Se decía que aquellos que veían el tren fantasma estaban destinados a desaparecer, como si el tiempo y la realidad misma se doblaran en torno a ellos, tragándolos para siempre. Aquella noche, Jorge y su grupo de amigos no creían en nada de eso. Como muchos jóvenes de su edad, buscaban aventuras, algo que rompiera la monotonía de su pequeño pueblo. Jorge, Laura, Pablo y Marta habían decidido explorar el paso de montaña, desafiando el miedo y la superstición que la historia del tren fantasma había impuesto a todos en Caudal Viejo. No vamos a ver ningún tren, dijo Laura, ajustándose la mochila al hombro mientras los cuatro caminaban hacia las antiguas vías, que ahora estaban ocultas bajo una capa de maleza. Claro que no, porque no existe, respondió Pablo, riendo. Solo es una excusa para que los viejos nos mantengan alejados de aquí. Marta, la más callada del grupo, no parecía tan convencida. Siempre había sido más sensible a lo inexplicable. Las historias de su abuela sobre el tren y las desapariciones la habían inquietado desde pequeña, pero no quería parecer cobarde delante de sus amigos, así que lo siguió en silencio, esforzándose por ignorar el peso creciente que sentía en el estómago. El aire se volvía más denso a medida que se adentraban en el paso. La neblina, que había comenzado como un tenue velo, se fue espesando hasta que los contornos de los árboles y las montañas cercanas se desdibujaron, sumergiéndolos en una especie de isla de vacío. Las vías, oxidadas y torcidas, aparecieron bajo sus pies, apenas visibles entre la vegetación. Pero había algo más en el ambiente, una especie de vibración sutil que no provenía del viento ni de la tierra. Era como si las mismas vías estuvieran cargadas con una energía extraña, un pulso. ¿Lo sientes?, susurró Marta, rompiendo el silencio mientras miraba nerviosamente a su alrededor. ¿Sentir qué?, respondió Jorge, con una sonrisa arrogante. Solo es neblina. Marta, no te pongas paranoica. Pero ella no era la única que lo notaba. Laura, aunque no lo admitiera, también empezaba a sentir algo raro. Era como si las sombras en la neblina fueran demasiado profundas, demasiado densas, casi tangibles. La risa de Pablo, que había sido constante durante el trayecto, se había apagado, sustituida por un silencio inquieto. Fue entonces cuando lo escucharon por primera vez. Un silbido lejano, agudo y prolongado, como el de un tren acercándose desde lo profundo de la niebla. Al principio, pensaron que era el viento, o tal vez un eco distorsionado de alguna máquina lejana, pero el sonido se volvió más nítido, más inconfundible. No puede ser, murmuró Pablo, deteniéndose en seco. Los cuatro se miraron, y en ese momento todos comprendieron que aquello no era una broma. Los latidos de sus corazones se sincronizaron con el extraño y lento ritmo del silbido que se acercaba, cada vez más cerca, pero no había ninguna luz, ningún faro a lo lejos, solo la niebla espesa que los envolvía como un sudario. De repente, el suelo bajo sus pies comenzó a vibrar. El sonido de ruedas de hierro sobre las viejas vías, tan desgastadas y olvidadas, resonó en el aire como un trueno distante. Se dieron la vuelta, buscando alguna señal de que aquello tenía una explicación lógica, pero la neblina era impenetrable. No había luces, ni siluetas, solo el ruido, creciente, de un tren que no se veía. Es imposible, dijo Laura, retrocediendo unos pasos, con el miedo evidente en su voz. Jorge, tratando de mantener la calma, se adelantó unos metros por las vías, esperando ver algo que explicara el ruido, pero lo único que encontró fue la oscuridad. En medio de la densa niebla, una figura emergió lentamente. No era un tren visible, no había vagones ni locomotora,
solo una presencia intangible que se manifestaba en el aire, y entonces, de la nada, el sonido cesó. El silencio fue absoluto, tan espeso como la niebla que los rodeaba. Jorge sintió como la temperatura descendía bruscamente, y su respiración se volvió visible en el aire frío. El tren, si es que realmente era un tren, parecía haberse detenido a escasos metros de donde él estaba, pero no había luces, ni puertas que se abrieran, solo aquella presencia, una sombra que desafiaba cualquier lógica, cualquier ley física. Algo estaba allí, justo frente a él, pero no podía verlo del todo, no podía tocarlo. Sin embargo, sentía como lo observaba, una sensación penetrante que le erizaba la piel. ¿Qué es eso?, susurró Laura, retrocediendo instintivamente, incapaz de apartar la mirada del vacío. Jorge no respondió, sus músculos se tensaron al máximo, como si el más mínimo movimiento pudiera desencadenar algo terrible. De repente, las vías bajo sus pies vibraron de nuevo, un temblor apenas perceptible, pero constante. La vibración recorría sus piernas, una especie de pulso, como el latido de un corazón metálico escondido bajo la tierra. Algo estaba vivo en aquellas vías, y no pertenecía al mundo que ellos conocían. Marta, con los ojos muy abiertos y la respiración entrecortada, dio un paso atrás, su pie golpeando una piedra suelta. El sonido resonó en el aire como un eco prolongado, y en ese instante, la sombra frente a Jorge pareció moverse, aunque no de manera convencional. No era un desplazamiento físico, era como si el aire alrededor de la figura se hubiera distorsionado, como si el mismo espacio se estuviera doblando en torno a ella. «Esto no está bien. Tenemos que irnos ya», murmuró Pablo, con la voz quebrada por el miedo. Antes de que pudieran reaccionar, un chillido desgarrador perforó la niebla, más intenso y ensordecedor que el silbido que habían oído antes. Era como el grito de algo inmenso y antiguo, un sonido que no provenía de ningún ser vivo, sino de las mismas entrañas de la tierra. La niebla, que hasta ese momento había permanecido inmóvil, comenzó a girar lentamente a su alrededor, como si un viento invisible la estuviera moviendo, formando un torbellino espeso y claustrofóbico. «¡Corre!», gritó Jorge, sin poder contener más el pánico. Se giró sobre sus talones y comenzó a correr por las vías, tirando de Laura mientras Marta y Pablo lo seguían de cerca, pero la niebla los envolvía, amortiguando sus movimientos, haciéndolos lentos, pesados. Era como si el aire mismo se hubiera convertido en un enemigo, luchando contra ellos, impidiéndoles avanzar. El ruido volvió a llenar sus oídos, ese chirrido de ruedas de hierro sobre rieles oxidados, pero no podían ver de dónde venía, no podían ver nada más allá de un par de metros frente a ellos. «No hay tren, no puede haber un tren, las vías no han sido usadas en años», gritó Laura, pero su voz sonaba lejana, casi irreal, y, sin embargo, el ruido era inconfundible. El rechinar de los frenos, las ruedas girando, cada sonido llenaba el aire, envolviéndolos en una sensación de inevitabilidad. El tren estaba allí, aunque no pudieran verlo. No tenía forma física, pero su presencia era tangible, como un monstruo acechando justo fuera de su visión. Marta tropezó con algo en las vías y cayó al suelo, raspándose las manos en las piedras afiladas que bordeaban los rieles. Gritó, pero su voz fue devorada por la niebla. Laura corrió hacia ella para ayudarla a levantarse, pero algo en el ambiente cambió. Las sombras, las mismas que antes parecían estáticas, ahora se movían con rapidez, y de entre la neblina, surgieron más de esas figuras espectrales, humanos desdibujados, como si fueran proyecciones antiguas, fantasmas olvidados. Eran decenas, tal vez cientos. Se mantenían al borde de la neblina, observando. Algunos parecían completamente humanos, con rasgos definidos, pero otros eran solo sombras vagamente humanas, difuminadas, como si hubieran perdido su forma a lo largo del tiempo. Todos compartían la misma mirada vacía, una ausencia de vida que congelaba la sangre. «No nos están mirando, nos están juzgando», susurró Marta, en un tono apenas audible, pero sus palabras calaron profundo en el grupo. Las figuras se mantenían inmóviles,
pero la sensación de que algo estaba a punto de suceder era insoportable. El tren, o lo que fuera esa presencia, no era lo más peligroso, eran esas sombras, aquellas que ya habían sido atrapadas por el tren en algún momento, aquellos que se habían perdido en el tiempo, en el espacio, condenados a una existencia incompleta, eran los que nunca habían regresado. Jorge, mirando a su alrededor desesperadamente, trató de encontrar una salida. Las vías, que antes parecían interminables, ahora se curvaban extrañamente, como si el paisaje mismo hubiera cambiado. Parecía que las montañas que los rodeaban se habían acercado, haciendo imposible cualquier escape. Estaban atrapados en un círculo vicioso, caminando por las mismas vías una y otra vez. Fue entonces cuando algo imposible ocurrió. La niebla comenzó a aclararse brevemente, revelando una imagen fugaz pero aterradora. Ante ellos, surgió una estación de tren. No era moderna, ni siquiera antigua. Era una estación que parecía sacada de un tiempo perdido, con paredes de piedra cubiertas de musgo, un reloj parado a las 3:17, y un andén vacío, iluminado por una luz pálida y parpadeante. El tren estaba allí, o al menos su manifestación. Vagones deformes, oscuros, que se estiraban hacia el horizonte como si nunca acabaran. El hierro retorcido brillaba bajo la luz de una luna inexistente. «Eso no es real, eso no puede ser real», dijo Pablo, su voz temblando, incapaz de apartar la mirada de la estación. Pero lo era, lo suficientemente real como para que pudieran escuchar el eco de puertas metálicas abriéndose lentamente, como una invitación. Jorge retrocedió instintivamente, sintiendo que si daba un paso más, sería absorbido por esa visión, y, sin embargo, algo en su interior le decía que no podían huir. Las sombras que los rodeaban no les permitirían escapar. De repente, una de las figuras espectrales dio un paso adelante. Era una mujer, vestida con ropas viejas y desgastadas, como si hubiera salido de otra época. Sus ojos vacíos se clavaron en los de Jorge, y, sin hablar, le hizo un gesto hacia el tren. Él negó con la cabeza, pero la figura insistió, alargando su brazo. El grupo retrocedió, pero al hacerlo, sintieron que las vías se movían bajo sus pies, como si estuvieran caminando sobre arena movediza. Marta, aterrorizada, intentó correr, pero sus piernas no respondían. Algo la sujetaba, algo invisible, una fuerza que no entendía. Jorge la tomó de la mano, tratando de jalarla hacia él, pero fue inútil. La sombra de la mujer avanzó lentamente hacia ella. Marta gritó, sus ojos llenos de terror, pero su voz se ahogó en la neblina. Entonces, la sombra la tocó, un solo dedo, un contacto tan leve que apenas parecía real, pero fue suficiente. El cuerpo de Marta se tensó, y en un abrir y cerrar de ojos, su forma comenzó a desvanecerse, como si se estuviera disolviendo en el aire. Los otros miraron con horror como su amiga desaparecía, absorbida por esa niebla, atrapada por las sombras. «Marta», gritó Laura, tratando de alcanzarla, pero era demasiado tarde.